Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Yilu. El día de hoy vamos a hablar sobre Evo Morales y su visita al Perú. Evo Morales visitó al Perú y no precisamente a acompañar a su Umpa Lumpa, ¿no? A su minion, a su esbirro, a su pequeño alumnito tonto. ¿Qué se puede esperar de un maestro como Evo Morales más que alumnos totalmente descarriados y sin ningún tipo de competencia o de virtud, como lo es Pedro Castillo, el alumno tonto de Evo Morales? No fue a visitar a Pedro Castillo en esta oportunidad. En esta oportunidad, Evo Morales fue a visitar a los sindicales, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, como a él le gusta llamar, ¿no? Muchas organizaciones sociales en el Chapare de Bolivia. Para que ustedes me entiendan a qué tipo de organizaciones sociales se refiere Evo Morales cuando viaja al Perú. Y era recibido de esta manera. Bueno, esta es la manera en la que Evo Morales quiere que lo vean, ¿no? Evo Morales estaba viendo cómo se prepara un ceviche peruano, plato grandioso, icónico del Perú. Me gustaría probarlo en alguna oportunidad. Pero ahí estaba Evo Morales viendo cómo se prepara este plato. Y este video Evo Morales lo publica en su página de Facebook, ¿no? Que obviamente él no maneja. Porque cada error que cometería Evo Morales, quizá incluso podríamos ver un video de él de TikTok de la Noe, ¿no? Él y la Noe probablemente, si él la manejara esa página de Facebook. Y, por cierto, esta es la, ya lo dije, ¿no? Esta es la forma en la que Evo Morales quiere que lo vean. Ahí está. Ahí está. ¿Y eso qué es? El camotito. Es como la papa dulce, pero eso usted lo conoce, el camote. Y el choclo peruano. Es el camote. Acá está el ceviche para el señor Evo Morales dándole la bienvenida acá. Evo Morales pregunta por algo que conocemos muy bien en Bolivia, ¿no? El camote. Bueno, pero lo que realmente representa Evo Morales en el Perú no es ir a hacer amigos, es ir a hacer alianzas, es ir a hablar de política. Sí, como lo estás escuchando. Evo Morales en otro país hablando de política, de temas políticos que solo le compete al Perú. Es clarísimo que hay intromisión de Evo Morales en el Perú. Porque Evo Morales no representa a Bolivia. Evo Morales no es un ministro, no forma parte del gobierno, aunque sabemos muy bien que él tiene gran poder. Pero Evo Morales no es diplomático de Bolivia en este momento. Pero está en el Perú hablando de temas políticos. Curioso que se lo permita y que le den tan fuerte resguardo policial. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, llegó nuevamente a territorio nacional a través del distrito fronterizo de Desaguadero, en Puno. El exmandatario llega al Perú acompañado de una delegación. En diálogo con el gobernador regional, Agustín Luque, y el alcalde provincial, Martín Ticona, se tocó el tema de retomar el proyecto de importación del gas desde Bolivia a Puno. En Bolivia, después de que nacionalizamos, el gas a domicilio instalado, no por garrafas ni por galones, pues $1.50. Y el Estado instala gratuitamente. A Evo Morales le compete hablar de esto. Él debería de estar hablando de esto. No. Por eso yo me pregunto, ¿qué hace Evo Morales en el Perú? Bueno, y la respuesta para mí es clara. Hacer alianzas con las organizaciones sociales del Perú. Con los nuevos socios, por supuesto, ya que ganó Pedro Castillo, y ya que Pedro Castillo se ha reunido con los cocaleros del Perú, y sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de los cocaleros, ¿no? Obviamente de ese 95% de hoja de coca que no sabemos para dónde se distribuye y quién la consume, ¿no? Que se pierde en el limbo, que se pierde por ahí en el mundo mágico de las maravillas y arcoíris. Sí, seguramente de eso estaríamos hablando, ¿no? Estamos hablando. Bueno, obviamente, en el Perú no se lo tomaron
para nada bien. Y naturalmente la respuesta de los peruanos fue bastante clara. La presencia de Evo Morales en el Perú constituye intromisión en nuestra política interna, al asesorar a partidos y sindicatos para avasallar a la oposición democrática. Peor aún si objetivo de su viaje es aconsejar al presidente Pedro Castillo. En ese sentido, el Congreso debe pedir que se vaya. Y yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué hace Evo Morales que no representa a Bolivia? Que no debería de estar hablando de nacionalización, ni del tema de negocios con el petróleo o con productos de los hidrocarburos, cuando no le compete a él. Él representa a los cocaleros, a nadie más que a los cocaleros. Pero está ahí en el Perú, está bien resguardado, y eso ¿quién lo va a pagar? Evo Morales no paga nada. Evo Morales es una sanguijuela que vive del Estado. Y yo les aseguro, señores del Perú, que la seguridad que le ponen a Evo Morales, que todo ese aparato que sigue a Evo Morales por sus viajecitos y sus viáticos y todo eso, y sus hoteles a donde él va a descansar, no lo está pagando él. Lo están pagando muy probablemente ustedes. ¿Eso a ustedes les favorece? Yo creo que no. ¿Eso les traerá algún bien, le traerá algún bien al Perú? Yo estoy seguro que no, así como nunca lo trajo a Bolivia. Naturalmente, quienes están en contra de que Evo Morales vaya a hacer política a un país que no le corresponde, porque estamos hablando de que pareciera que quien ganó en el Perú fue Evo Morales, Pareciera que quien ganó en el Perú fue él, y por eso va cada vez que le da la gana. Ahora Perú es como su penthouse, ahora es una extensión del Chapare, el Perú, tanto que Evo Morales cuando le da la gana va a ir. Y por supuesto, quienes se oponen a esto han solicitado que Evito Morales sea declarado persona no grata en el Perú. Y por supuesto, eso lo ha hecho la bancada de Renovación Popular. Y muchas quejas sobre esta situación de Evo Morales, y aceptando esa denuncia, ese reclamo, esa exigencia de los peruanos, o llamémosle de los peruanos que tienen sentido, que son coherentes, que conocen que Evo Morales no tiene nada que hacer ahí, porque no ganó Evo Morales, porque el Perú no es su patio trasero de Evo Morales para ir a hacer política cuando le da la gana, y de paso ustedes lo tienen que pagar. Está correcto. Es correcto que exijan que Evo Morales no se meta en el Perú, no se meta a hacer política. Y así lo anunciaban en el Perú. Así lo anunciaban, que se ha declarado persona no grata Evo Morales en el Perú. Defender como el poder el Estado que es. Por todos los peruanos, este Congreso no se cierra, porque vamos a defender nuestra libertad a la democracia. No es que el señor Castillo quiera o el señor Cerrón cerrar nuestro Congreso de la República. Veremos la manera de trabajar en conjunto con todas las fuerzas políticas, pero tengan la tranquilidad que lo estamos haciendo. Es un trabajo que hay que hacerlo en conjunto. Sí, reprocho y pido, y voy a pedirlo por escrito, que se le declare persona no grata al señor expresidente de Bolivia, Evo Morales. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Perú debe de hacer respetar su independencia, sobre todo la independencia, sobre todo que se respete su política, su derecho a hacer política, y que no se le tiene que dar permiso a Evo Morales como si se tratara de que el Perú fuera su nueva casa. Y así lo han pedido. Evo Morales declarado, o intentan pedir que Evo Morales sea declarado persona no grata en el Perú. Veremos qué hace el partido político de Pedro Castillo, que por supuesto lo van a negar. Ellos aceptarán la intromisión de cualquier amiguito del presidente del Perú, de Pedro Castillo.
Y estamos hablando de que hace poco el presidente del Perú, me parece que fue él, ¿no? Estaba hablando de que iban a hacer una política de no intervención, ¿no? No intervención para quién. No intervención para quienes le conviene no escuchar, como por ejemplo la OEA, como por ejemplo instituciones internacionales que reclamen las violaciones a los derechos humanos, que muy probablemente el gobierno de Pedro Castillo lo va a hacer, como así se demostró que Bolivia hace oídos sordos a las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Argentina. Tal vez ahí sí, ¿no? Ahí sí. Pero cuando se trata de otro país, un país al que le conviene a Pedro Castillo transformarlo en enemigo, como el neoliberalismo, como la derecha neoliberal, como Estados Unidos, como el imperio que Evo Morales solía achacar cada que podía, tal vez ahí sí que no le importa hacer intromisión a él. Evo Morales está actuando de esta manera, está haciendo intromisión en política externa, en la política del Perú, sí, lo está haciendo. Entonces, Pedro Castillo debería de rechazar a Evo Morales y a sus afirmaciones y a sus intentos de querer representar a una Bolivia a la que él no representa. Sí, no lo hace. ¿No lo hace por qué? Porque sus órdenes son claras. Pedro Castillo no se va a pelear con su maestrito. El alumno tonto no se va a pelear con el maestro. Por supuesto que no. Ese quien le va a aconsejar cómo transformar al pueblo peruano, cómo dividirlo y vivir de esa división, vivir del Estado, como así lo hizo Evo Morales. Y yo les voy a dejar un consejo, señores del Perú. Señores del Perú. Anoten bien cuáles son los porcentajes de el tema de las sustancias ilícitas y cada cuánto se encuentran, cada cuánto las autoridades suelen encontrar ese material ilícito. Y compárenlas a cuando Pedro Castillo ya lleve unos 4 años en el poder. Van a notar una gran diferencia. Asimismo, háganlo con los cocaleros. ¿Cuánto es el porcentaje de beneficio que tienen en cuanto a hectáreas? Y se van a dar cuenta para quién está gobernando Pedro Castillo. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, déjenme abajo en la caja de comentarios su opinión. Y por cierto, vamos a terminar con esto. Porque este tema de que quieren declarar a Evo Morales persona no grata en el Perú ha corrido de manera internacional, Veamos, esto es un noticiero de Bolivia. A noticias internacionales, la visita del expresidente de Bolivia, Evo Morales, a Perú ha provocado rechazo entre la ciudadanía. Acompañado de una importante escolta policial y esquivo con la prensa, Evo Morales empezó sus actividades en Lima con una reunión con integrantes del gremio de maestros afines al presidente Pedro Castillo. Evo Morales abandonó por una puerta trasera la sede de la Universidad Privada Las Américas. Esta vez su almuerzo fue con un conocido chifa de San Isidro, junto a funcionarios de la Embajada de Bolivia en nuestro país. La visita de Morales fue rechazada por un grupo de manifestantes frente a la Embajada Boliviana en Lima. Que se vaya a su país. Entonces no sabemos qué tiene que hacer acá para dar consejos. ¿Para qué? Más comunismo. Se reúne con esta gente que está a cargo del gobierno. Y uno de ellos es Cerrón, que aparentemente él es el que está llevando el gobierno en el Perú. Por la tarde, Evo Morales visitó la Confederación Campesina del Perú. Aunque ha negado que vaya a ser asesor del presidente Pedro Castillo, voceros del oficialismo reconocen su influencia y el trato como visitante ilustre del gobierno de Perú Libre. Visitante ilustre. Visitante ilustre. Interesante. Evo Morales fue trending topic en Twitter durante un par de horas, creo, ¿no? Por los comentarios, yo estoy bastante contento de que los peruanos con sentido común, ¿no? No aquellos peruanos que se tragan la desinformación de los medios de comunicación de extrema izquierda,
como lo es Telesur, RT en español o todos los RT, ATV, básicamente todos los canales que pretenden ocultar la verdad cruda en torno a los gobiernos dictatoriales de izquierda, ¿no? Y conozcan muy bien lo que es Evo Morales y lo que intentó hacer en Bolivia. Intentó, y yo se los repito, perpetuarse en el poder en Bolivia. Ignoró un referéndum. Violó la constitución política del Estado en reiteradas oportunidades. Como lo hizo controlando, por supuesto, el aparato electoral, controlando lo que es la justicia, y hoy en día Evo Morales es la víctima. Él es víctima, se presenta como víctima cuando él intentó perpetuarse en el poder en Bolivia. ¿Este personaje les va a traer algún bien a los peruanos? No. Hacen bien en rechazarlo totalmente, total y absolutamente. Y quienes apoyan este tipo de intervención en el Perú, ciudadanos peruanos por supuesto, pero que apoyan esta monstruosidad, son enemigos declarados del Perú. Cuidado con esa gente. Gracias por ver este video. Por favor, déjenme en la caja de comentarios su opinión. Muchas gracias a los miembros del canal que están apareciendo en pantalla. Un saludo enorme para todos ellos. Un saludo también para la gente que ve este video de manera en estreno. A quienes dejan sus comentarios, a quienes dan su like, a quienes comparten el video. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video y cuídense mucho. Hasta luego.